A ver, hay ciudades que pueden funcionar con dos realidades paralelas. Hoy vamos a sumergirnos en una de ellas, en Villavicencio, Colombia. Vamos a hablar de una economía que bulle, que es súper resiliente, pero que en gran medida es como si no existiera para las cifras oficiales. Y para que nos hagamos una idea de la dimensión de lo que estamos hablando, arranquemos con este número, 58.1%. Es impresionante. Según datos de 2018, este era el porcentaje de la gente que trabajaba en Villavicencio dentro de lo que se conoce como la economía informal. O sea, más de la mitad de la población que tiene un trabajo. Pero, ¿qué significa eso en realidad? ¿Qué hay detrás de esa etiqueta de informal? Bueno, para empezar a entenderlo mejor, quizás la palabra informal no es la mejor. Hay un término más preciso, economía popular. Y fíjense en esta definición del economista José Luis Corrallo. Dice que es un sistema donde la gente, ya sea sola o en grupo, depende de su propio trabajo para poder vivir, para reproducir su vida. Esto es clave, porque nos saca de los prejuicios y nos ayuda a ver a estas personas como lo que son, trabajadores, simple y llanamente. Ok, entonces la gran pregunta es, ¿por qué justo en Villavicencio esta economía popular tiene tantísima fuerza? Para encontrar la respuesta tenemos que entender cómo es la ciudad, su contexto. Mira, geográficamente Villavicencio está en un punto estratégico, vital. Es literalmente la puerta de entrada a dos regiones gigantescas de Colombia, la Orinoquía y la Amazonía. Y claro, esto la convierte en un polo de atracción, en un imán para gente que llega de todas partes. Pero ojo, esta llegada masiva de gente no ocurre en un paraíso. Es todo lo contrario. Imaginen una especie de olla a presión socioeconómica. Para 2018, en una ciudad de 500.000 de personas, el 20% eran víctimas registradas del conflicto armado, una de cada 5 personas. A eso súmenle una tasa de pobreza de casi el 20% y un flujo constante de gente que llega del campo buscando una oportunidad. Cuando el trabajo formal simplemente no existe para todos, la economía popular deja de ser una opción, se convierte en la única salida, en una pura necesidad. ¿Bien? Entonces, si el panorama es así de complicado, la pregunta del millón es, ¿cómo le hace la gente para sobrevivir? Y la respuesta es fascinante. Se trata de todo un sistema de estrategias de verdad muy ingeniosas que la gente desarrolla para poder salir adelante cada día. Y me gusta mucho esta frase de José Sánchez Parga, porque lo resume perfecto. Él dice que son un juego de adaptaciones. Y esa palabra, juego, es clave, porque no estamos hablando de gente que simplemente aguanta pasivamente. No. Hablamos de un proceso activo, de moverse, de adaptarse constantemente para poder sobrevivir uno y sacar adelante a la familia. Y este juego tiene, digamos, 4 tableros diferentes. Primero, el económico. Esto significa trabajar muchísimo, más de 8 horas, fines de semana incluidos, y volverse experto en una sola cosa por años. Luego está lo financiero. Como los bancos no son una opción real, se inventan sus propios sistemas, como las cadenas de ahorro, para no caer en manos de prestamistas que cobran fortunas. Tercero, lo comunitario. La familia se vuelve el equipo de trabajo, muchas veces sin un sueldo, y los otros vendedores de la cuadra son tu red de apoyo. Y por último, y esto es muy fuerte, la relación con el Estado. La mejor estrategia es básicamente que no te vean, volverse invisible, porque la desconfianza es total. Y justo ese último punto, el de la relación con el Estado, es importantísimo para entender todo el panorama. No es que haya una colaboración, es todo lo contrario, una desconexión total, y por razones muy de peso. A ver, esta desconfianza no apareció de un día para otro. Es el resultado de años y años de abandono, de promesas rotas, de programas que nunca llegan o que funcionan mal. Y claro, de una corrupción y un clientelismo que la gente ve y sufre todos los días. Al final, lo que se crea es eso, una realidad paralela, un mundo que funciona al margen y que tiene sus propias reglas. Y miren qué clara es esta desconexión. Por un lado tenemos la lista de programas oficiales del Estado. Y por el otro, lo que la gente en la calle realmente piensa de ellos. De toda esa oferta de ayudas, ¿saben qué es lo único que la gente siente que de verdad funciona? 2 cosas, el sistema de salud pública y la educación gratuita para los niños. Punto. Todo lo demás se ve como algo imposible de alcanzar o peor, como una trampa. Como si aceptar una ayuda significara quedar debiendo un favor político, y esa es una deuda que nadie quiere tener. Ahora, hay un dicho que dice que en la naturaleza no existen los vacíos. Y aquí pasa lo mismo. Ese espacio que el Estado no ocupa, no se queda vacío. Alguien más llega a llenarlo. Y lo que surge puede ser mucho, mucho más peligroso. Y con esto llegamos a la parte más cruda de esta historia.
Escuchen esto. Es el testimonio de Jorge, un vendedor que lleva más de 10 años en la calle, y lo dice sin rodeos. Hay mafias que se han apoderado de las calles y parques para cobrar dinero a los vendedores. Es así de claro y así de grave. Hay grupos organizados que se adueñan del espacio público. Se convierten en una especie de gobierno en la sombra, cobrando una cuota, un impuesto, por el simple derecho a trabajar. Y aquí está la lección más importante de todas. Que el Estado no esté presente no significa que haya libertad, para nada. De hecho, puede significar algo mucho peor, el dominio de fuerzas más oscuras y peligrosas. Se crea un sistema donde las reglas no las pone la ley, sino la extorsión y la violencia. Y todo esto nos lleva a esta última reflexión. En una ciudad donde más de la mitad de la población vive y trabaja en una economía que tiene sus propias finanzas, sus propias redes de apoyo y hasta sus propias leyes no escritas, ¿quién manda de verdad? ¿Quién pone las reglas del juego? ¿Es el gobierno que vemos en los edificios oficiales o son las fuerzas que día a día controlan la calle? Una pregunta que nos muestra cómo funciona el poder en la vida real.